Durante siglos, la idea del mal ha estado presente en todas las civilizaciones de la humanidad. Algunas la señalan como el ser de las tinieblas, otras como la presencia invisible que produce el caos. En el caso de la religión católica, la encontramos en la figura del diablo y de ella se ha dicho mucho, quizás demasiado. De una u otra manera, todos le tememos a estas presencias demoníacas dirigidas por Satanás o el diablo. Pero, ¿qué pasaría si no fuesen simples ideas? ¿Qué tal si fuesen reales y estuviesen más cerca de lo que alcanzamos a imaginar? Tal vez puede que estas teorías sean hechos inexplicables y anecdóticos, pero si nos acompañas, hoy descubrirás 5 señales dejadas presuntamente por el diablo en la tierra que te harán replantearte todo lo que tienes en la mente. Número 5. La huella del diablo. En Múnich, las iglesias tienen mucho interés turístico y una gran afluencia de peregrinos que acuden hasta ella para expiar sus penas. Sin embargo, de la gran variedad de catedrales que se pueden encontrar en este lugar, hay una que lleva inquietando tanto a visitantes como a sacerdotes. De hecho, su historia se remonta al siglo XIV cuando la iglesia de Nuestra Señora fue edificada por Georg von Halsbach. Por aquella época, Europa estaba atravesando una gran crisis económica y la iglesia no estaba exenta de las penurias. Por eso, el prestigioso arquitecto, quien todavía estaba consolidando su carrera, se vio en grandes apuros cuando trató de financiar su obra maestra. ¿De dónde podría sacar el dinero? Aquella pregunta, según los relatos, nos llevó a una espeluznante solución. Fuentes de la época aseguraron que von Halsbach recibió una oferta inusual. Se le pedía que la iglesia fuese un monumento a la noche y que careciera de ventanas, dejando que la oscuridad consumiera todo el interior. Aquello era extraño, sin duda, pero la financiación era más importante, así que el arquitecto cedió. Firmó y selló el contrato y luego se puso manos a la obra. Pasaron varios años y cuando por fin estuvo terminada, el misterioso mecenas acudió a inspeccionar la obra. Todo parecía en su lugar, no había ventanas, la oscuridad lo cubría todo. Pero justo en el momento en que llegó al altar principal, pudo detectar un gran ventanal revestido de cristales multicolores. De inmediato, el hombre gritó palabras en un idioma extraño y se marchó envuelto en la cólera, pero no sin antes dejar un recuerdo para la posteridad. En el suelo, sin que nadie supiera cómo, una de las baldosas tenía una marca profunda y oscura, como la huella de un pie deforme. Había sido marcada por aquel hombre anónimo, quien muchos llegaron a asegurar que se trataba del mismísimo diablo. Número 4. El campo del diablo. En Carolina del Norte, cerca de la carretera rural del condado de Chatham, hay un pequeño pedazo de tierra que tiene una historia realmente misteriosa. Se trata de un terreno casi marchito donde no crece nada. A los alrededores, la naturaleza florece con gran abundancia, pero aquí no hay ni un solo rastro de vida. Lo que es más sorprendente es que en el centro de este paraje desolado, la tierra dibuja de forma natural un semicírculo imborrable que nadie puede deshacer a pesar de haberlo intentado durante décadas. El folclore centenario de la zona lo ha apodado los Campos del Diablo, y se dice que todas las noches, cuando la luna alcanza su punto más alto, el diablo se pasea por la zona, se posiciona en el centro del círculo y luego se marcha a torturar a los seres humanos. Unas decenas de investigadores y agrónomos han intentado darle explicación racional a este extraño fenómeno. Se ha tratado de plantar todo tipo de alimentos, flores y árboles, pero todas han perecido de forma casi automática. El suelo tampoco parece dar mayores explicaciones, puesto que, a pesar de los análisis, edafólogos como Rich Hayes han intentado demostrar que el suelo tiene un alto contenido de sodio y cobre, lo cual estaría evitando el crecimiento de las plantas, pero los resultados salieron negativos. El suelo es estéril y lo más curioso es que solo dentro del círculo se encuentran las mayores concentraciones de zinc, sodio, cobre y un pH más alto. ¿Será casualidad? Los lugareños están convencidos de que no es así. Por eso evitan este lugar a toda costa. Todos se mantienen convencidos que ese campo maldito es el lugar preferido del diablo. Número 3. Una roca en Brooklyn. Hay lugares donde las cosas más simples tienen grandes significados y Brooklyn es una de ellas. Aquí desde tiempos de la Guerra de la Independencia, en un camino llamado Martens Lane, había una colosal roca que marcaba un símbolo de aquellos días de grandes batallas y luchas libertarias.
Sin embargo, un día la comunidad decidió trasladar la roca hasta la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a 25 manzanas de distancia, pero al moverla descubrieron algo inquietante. Debajo de la piedra había lo que parecía una huella demoníaca, oscura, imborrable e inexplicable. Los habitantes se reunieron alrededor de ella para tratar de encontrar algún significado, y solo los muy ancianos lograron explicarle a los jóvenes de qué se trataba. Según estos hombres, en el pasado hubo un esclavo llamado Just, quien se dirigía a casa después de haber tocado un concierto de violín para los invitados de sus amos. En medio del camino, decidió descansar en aquella roca. El silencio era absoluto y Just tuvo la brillante idea de tocar el violín una vez más, ignorando que a lo lejos sonaban las campanas que señalaban la medianoche. Por aquella época, tocar un instrumento musical durante los días sábados era un pecado, pero a Just no le importó. Siguió tocando con pasión e intensidad y con los ojos cerrados. A fin de cuentas, nadie lo estaba observando. Al menos, eso es lo que creía. Al terminar la melodía, abrió los ojos y se llevó el susto de su vida. Junto a él, un extraño hombre cubierto de ropa negra le aseguró que conocía su canción. Se trataba de La alegría del diablo al romper el sábado, y le aseguró que él la podía tocar mejor. De inmediato se inició una extensa competencia que duró por horas. Para sorpresa de Just, conforme llegaba el día, el extraño desconocido tomaba la forma de un demonio, y cuando al fin logró derrotarlo, descubrió que se trataba del mismísimo diablo. El diablo aceptó su derrota y dio un pisotón en la roca donde Just había estado sentado. Luego desapareció, dejando un recuerdo demoníaco para aquellos que lo encontrasen en el futuro. Número 2. Un juramento nefasto. Otra historia sumamente misteriosa que tiene como protagonista al diablo y a una roca la encontramos en Manchester, concretamente en la ciudad de Maine. Allí, un grupo de trabajadores estaban tratando de construir una nueva carretera que conectara a la ciudad con el resto de las parroquias, cuando se toparon con una roca enorme que impedía el asfaltado. Los hombres utilizaron la fuerza bruta de sus brazos, luego la maquinaria pesada y las grúas, e incluso llegaron a aplicar un poco de dinamita. Pero la roca no se rompió, ni siquiera se movió medio centímetro. De alguna forma, estaba completamente pegada al suelo y luego de días de inútil esfuerzo, fue allí cuando uno de los hombres proclamó una frase que lo cambió todo. Daría mi alma al diablo si viniese a mover la roca. Aquella frase salió como una broma inocente, pero al día siguiente, cuando volvieron, la roca había sido desplazada varios metros fuera del camino, hasta su ubicación actual. El jefe de los trabajadores hizo una inspección. Se esforzó por descubrir quién lo había logrado, ya que recibiría un premio. Varios hombres aseguraron ser los responsables, pero todos mentían y el jefe lo sabía. Sin embargo, nadie que no fuese un mentiroso se presentó a reclamar la recompensa. Entonces, ¿cómo era posible que la roca hubiese sido empujada al borde de la vía? Los hombres se acercaron a la roca para tratar de deducir el método usado, pero en la piedra solo se encontraron marcas de dedos y de pies humanos, aunque se veía claramente que en ambos casos solo habían 3 dedos, algo que se suele relacionar con el diablo. Cuando preguntaron por aquel hombre que había jurado entregar su alma al demonio si la roca se movía, descubrieron que no se había presentado al trabajo. Tampoco lo hizo durante todo el mes siguiente. El hombre desapareció para siempre. Número 1. La promesa incumplida. En Europa, por lo general, cuando las personas no logran explicarse cómo se lograron algunas de las obras arquitectónicas más interesantes, suelen asegurar que fueron obra del diablo. Sin embargo, aunque es una forma muy divertida de explicar aquello que se desconoce, cuando se habla del puente Teufelsbrück, sucede algo diferente. Aquel puente cruza el desfiladero de Scholenen, una antigua ruta sumamente peligrosa que reducía el camino hasta el paso de San Gotardo. El inicio de su construcción comienza en 1230, cuando se edificó la primera estructura para cruzar el abismo. Un auténtico regalo para pastores y ciudadanos, pero una hazaña de mucho sacrificio para los constructores. Según la leyenda, un cabrero suizo que necesitaba desesperadamente que el puente estuviese listo en menos de un año, hizo un trato con el diablo. Le suplicó que diera vida a tal hazaña, y el diablo accedió a cambio de reclamar la primera alma que cruzara el puente. El cabrero aceptó y, para su sorpresa, al finalizar el año, el puente estuvo completamente construido.
Ahora había llegado el momento de pagar su promesa, pero en lugar de enviar a una persona, el hábil hombre envió a una cabra. El diablo entró en cólera y cogió una de las rocas más grandes de la zona, preparado para destruir el puente, pero antes de lograr hacerlo, una anciana con un crucifijo se acercó hasta la zona. El diablo no pudo hacer nada, solo huir de aquel lugar, pero prometió que cobraría venganza. Desde entonces, un gran número de muertes misteriosas se han registrado en aquel puente, y no fue sino hasta 1977, cuando lograron retirar un peñón enorme ubicado en el fondo del abismo, el cual confirma parte de la leyenda. Por supuesto, estas son apenas algunas de las historias más interesantes relacionadas a las huellas visibles del diablo en la tierra. Sin embargo, hay otros acontecimientos misteriosos que han dejado petrificado incluso a los más grandes sacerdotes de la iglesia. Se trata de hechos inexplicables y demoníacos donde Satanás ha intervenido para aterrorizar a los hombres. ¿Te gustaría conocer alguna de estas historias? Entonces síguenos hasta el corazón del Vaticano y prepárate a sorprenderte.